Este es el cuarto mensaje de una breve serie que iniciamos hace 2 semanas atrás acerca del Día del Señor. Yo sé que estoy consciente que el sermón de esta mañana exigía mucha atención. Yo espero que este sea más liviano, no más ligero ni superficial, sino más liviano. En los estudios anteriores, nosotros hemos visto que desde el principio de la creación, Dios estableció un patrón en el uso del tiempo que el hombre creado a su imagen y semejanza debía imitar. 6 días para trabajar, 1 día para reposar y adorar. Hemos visto también cómo el Señor incluyó esta ordenanza en los 10 mandamientos que fueron entregados a Moisés en 2 tablas de piedra, escritos con el dedo de Dios. Esta mañana nos concentramos en el lugar que ocupa este mandamiento en la vida de todos aquellos que por la gracia de Dios hemos venido a ser hechos participantes de las bendiciones del nuevo pacto que Cristo inauguró. Y el aspecto que queremos enfocar ahora es en lo concerniente al cambio del día. ¿Por qué razón el pueblo de Dios del antiguo pacto descansaba y adoraba el 7º día de la semana, es decir, el sábado, mientras que nosotros lo hacemos el primer día de la semana, es decir, el domingo? Dado que Dios reposó el día 7º, dice en Génesis capítulo 2, y ordenó al pueblo de Israel apartar ese día en los 10 mandamientos, ¿por qué razón la iglesia de Cristo se congrega un día diferente? ¿Cuándo y por qué se hizo el cambio de sábado a domingo? Y hermano, yo espero que al final de este sermón nosotros podamos salir de este lugar henchidos de gratitud por detalles como estos en la palabra de Dios, porque no son detalles técnicos. Para responder esta pregunta, veremos en primer lugar algunas circunstancias que sugerían ese cambio aún en el Antiguo Testamento, para luego ver en segundo lugar el establecimiento definitivo de ese cambio en el Nuevo Testamento. Así que empecemos en primer lugar viendo algunas circunstancias del Antiguo Testamento que sugerían ese cambio del día. El que haya habido un cambio en el día señalado para la adoración a Dios no solamente es enseñado en una forma clara en el Nuevo Testamento, sino que ya en el Antiguo Testamento nosotros podemos vislumbrar que eso habría de ocurrir, sobre todo cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento desde la posición que tenemos ahora, una posición ventajosa, evidentemente porque estamos en el Nuevo Testamento. 2 circunstancias que sugerían ese cambio. En primer lugar, la universalidad de la dispensación evangélica sugiere un cambio en el día, de modo que pueda ser observado universalmente también. Mis hermanos, consideren por un momento la enorme diferencia que existe entre el pueblo de Dios en el antiguo pacto y el pueblo de Dios en el nuevo pacto. El pueblo de Dios en el antiguo pacto se circunscribía mayormente, aunque no únicamente, al pueblo de Israel. Era un pueblo específico que habitaba un pedazo de tierra específico bajo circunstancias climatológicas muy específicas. Ellos podían guardar ese día de reposo de caída de sol del viernes a la caída del sol del sábado, porque era de esa manera que ellos contabilizaban los días, no como nosotros hoy, que vamos de 12 a 12, sino que ellos contabilizaban los días de caída de sol a caída de sol. De manera que los judíos, viviendo en este pedazo de tierra en particular, con esta situación climatológica específica, ellos podían adorar a Dios de caída de sol del viernes a caída del sol del sábado.
Pero nuestro caso es completamente distinto. La iglesia del nuevo pacto es una multitud de pueblo, tribu, lengua y nación, tal como Dios había profetizado desde el principio que ocurriría. Yo les pido que vayan conmigo al Salmo 22. Este es un salmo muy conocido por el hecho de que comienza con aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un salmo mesiánico, es un salmo que apunta hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En la primera parte del salmo, nosotros encontramos una sorprendente descripción de lo que fue la crucifixión. Mientras que en la segunda parte del Salmo, a partir del versículo 22, nosotros encontramos allí a ese crucificado que se ha levantado victorioso. Y dice en el versículo 27 del Salmo 22, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Mis hermanos, cuando nosotros escuchamos esta frase, las familias de las naciones, ¿qué viene a nuestra mente? El pacto que Dios hizo con Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los judíos tenían un extraño nacionalismo, como si ellos fueran los únicos que habrían de disfrutar de la salvación de Dios. Pero mis hermanos, Dios había anunciado ya en el Antiguo Testamento que todas las familias de las naciones vendrían y adorarían delante del Señor, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Y dice en el versículo 31, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y yo me emociono cada vez que leo ese pasaje, porque pienso que República Dominicana no existía cuando este salmo fue escrito, y por lo menos yo pienso, yo estoy ahí. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y nosotros hemos cantado aquí, hoy estábamos cantando el Salmo 117. Es un salmo lleno de contenido en ese sentido. Aunque es breve, dice este salmo: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Y por qué las naciones todas deben alabar al Señor? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Un momento. Dice aquí que todas las naciones deben alabar al Señor por la misericordia que ha tenido con el pueblo de Israel. Sí, eso es exactamente lo que dice el salmista. El salmista es un judío, y él está invitando a todas las naciones: alaben al Señor, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y ahora vosotras, todas naciones, se pueden beneficiar de la misericordia de Dios. Así que el Antiguo Testamento anunciaba de antemano que algún día, la salvación del Señor habría de cubrir la tierra, la universalidad del Evangelio. Id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Pero mis hermanos, esa universalidad del evangelio exige una adoración que pueda ser llevada a cabo universalmente también, aun en aquellos lugares donde el sol se pone a eso de las 12 de la medianoche en algunas épocas del año, o en el caso de los polos, donde el sol se oculta por 6 meses y sale por 6 meses. Yo me pregunto cómo adorarán algunos que todavía quieren aferrarse a ese patrón del antiguo pacto de adorar de caída de sol del viernes a caída de sol del sábado. ¿Cómo adorarán en el polo? Bueno, lo más seguro lo hacen de 6 a 6. Pero la Biblia no dice que es de 6 a 6, es de caída de sol a caída de sol. Así era por lo menos como los judíos lo hacían. Pero en segundo lugar, el cambio de significado en el día de reposo y adoración designado por Dios presupone también un cambio en el día mismo que se ha de guardar. El cambio de significado.
Mis hermanos, nuestro Dios no es un Dios arbitrario. Nosotros los dominicanos tenemos la gloria de haber acuñado la palabra medalaganariamente. Eso no existe en ningún país. Eso lo inventó el padre del músico Jacinto Jim Bernal, quien publicaba una revista, y alguien le preguntó, ¿es un semanario, es un mensuario? Dijo, no es un medalaganario porque sale cuando a mí me da la gana. Bueno, hermanos, nuestro Dios no es un Dios medalaganario. Él hace las cosas con un propósito. Cuando Él señala un día específico como día de reposo y adoración, es porque hay una buena razón para que sea en ese día y no en otro. En el huerto del Edén, el día señalado fue la culminación de su obra creadora, como vimos en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Y en Éxodo capítulo 20, nosotros vemos que esta es la razón ratificada por Dios para que los judíos guardaran ese mismo día. Sin embargo, en el pueblo de Israel, el día señalado cobró un significado distinto, adicional, no distinto, adicional, al haber sido librados de la esclavitud de Egipto. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, vamos a leer los versículos 12 al 15. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Y dice más o menos lo mismo que en Éxodo 20, pero ahora el versículo 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Noten cómo ahora no solamente los judíos debían recordar la creación, ellos también debían recordar la redención. Por supuesto, esto no contradice lo que dice Éxodo 20. Porque ¿cómo comienza Éxodo 20? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué con mano fuerte de mano de la tierra de Egipto. Así que hay una conexión entre la creación y la redención. Bueno, mis hermanos, como veremos en un momento, los creyentes del nuevo pacto conmemoran una nueva creación y una nueva redención, lo que también sugiere un cambio en el día. Ya nosotros no conmemoramos el hecho de que Israel haya sido libertado de la esclavitud en Egipto, y por lo tanto no hay ninguna razón para seguir observando el día en que ellos conmemoraban dicho evento. Ahora yo repito lo que dije hace un momento. Estas dos declaraciones apenas sugieren la posibilidad de que habría de efectuarse un cambio en el día de adoración del pueblo de Dios. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos allí indicios muy claros de que ese cambio fue gradual pero definitivamente efectuado. En primer lugar, nada se nos dice en el Nuevo Testamento acerca de adorar a Dios en el séptimo día, después de los evangelios, obviamente. Y este silencio, mis hermanos, es muy elocuente, sobre todo tomando en consideración que la iglesia nació y se crió, por decirlo de alguna manera, en el seno de una comunidad judía. Sin embargo, en ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles apartando ese día para la adoración a Dios, ni mucho menos ordenando tal cosa a la iglesia. Ahora, aquí es necesario hacer una aclaración. Si alguna vez ustedes se topan con un adventista del séptimo día, es muy probable que le señale algunos textos en el libro de los Hechos, donde nosotros encontramos a Pablo yendo a las sinagogas los días sábado. Ahora yo me pregunto, ¿acaso demuestra eso que el apóstol Pablo guardaba el séptimo día? Por supuesto que no. ¿En qué otro lugar encontraría Pablo a los judíos para predicarles el evangelio si no era en las sinagogas precisamente ese día?
¿No fue el mismo Señor Jesucristo quien ordenó expresamente que el Evangelio llegara primero a los judíos y después a los gentiles? Bueno, al ir a las sinagogas para aprovechar el hecho de que ellos se reunían en ese lugar en ese día, eso fue un paso inteligente de Pablo para obedecer el mandato expreso del Señor. Pero repito que nada se nos dice en el Nuevo Testamento, ni siquiera se sugiere de que debamos adorar a Dios en el séptimo día. En segundo lugar, el énfasis que encontramos en el Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana, tanto en el ejemplo de Cristo como en el de los apóstoles, no deja lugar a dudas en cuanto al día señalado para la adoración de la iglesia. Mis hermanos, vamos a ir al Nuevo Testamento. Yo quiero que ustedes vean algunos versículos rápidamente. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba el primer día de la semana, completando de ese modo la obra redentora que inaugura la entrada en vigor del nuevo pacto. Y los 4 evangelios se encargan de establecer esta verdad con toda precisión. Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y encontraron que el Señor había resucitado. A veces uno le pregunta a un niño, ¿cuántos años tú tienes? Y el niño dice, 12 para 13. Evidentemente, si tiene 12 va para 13. No podía ir a otro número. Bueno, mis hermanos, si la Biblia dice pasado el día de reposo, evidentemente era el primer día de la semana. Sin embargo, los apóstoles, los evangelistas, no quisieron dejar esa información implícitamente. El texto dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Ellos quieren resaltar el hecho de que fue en el primer día de la semana. Marcos 16. Versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Cuándo sucedió eso? El primer día de la semana. Ellos quieren llamar nuestra atención a ese día. No voy a buscar los textos, pero lo mismo pasa en Lucas 24:1 y en Juan 20:1. El Señor Jesucristo no se levantó de la tumba el sábado, tampoco lo hizo el lunes, resucitó el primer día de la semana, el domingo, sellando así su obra de redención y dando inicio a una nueva creación. Pero no solo eso. Sus primeras apariciones como Cristo resucitado ocurrieron también el primer día de la semana. Luego de haber aparecido a María Magdalena esa mañana y a 2 de sus discípulos que iban camino a Emaús, el Señor se presentó esa noche en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Y no hay que tener mucha imaginación para suponer por qué estaban reunidos. Ese día habían pasado muchas cosas extrañas. Y dice en Juan capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, pues ya había dicho que era el primero de la semana en el versículo 1, pero no lo quiere dejar implícito, sino explícito. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y yo lamento que no pueda ahora
entrar en todas las consideraciones de lo que esa frase significa. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Dice que puesto en medio. Y algunos se ponen a especular si el cuerpo de Cristo era incorpóreo, cómo Él pudo pasar a través de la puerta cerrada. Hermano, nosotros no sabemos cómo fue que Cristo hizo eso, y lo mejor es no especular. Lo que el texto dice claramente es que ellos estaban reunidos, Cristo se les puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ahora yo me pregunto, ¿tendrá alguna conexión esa acción de Cristo el primer día de la semana con lo que Él había prometido en Mateo capítulo 18, versículo 20? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Que a su vez está conectado con Éxodo capítulo 20, versículo 24. Dice en Éxodo 20: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Y ahora escuchen: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Estando los discípulos reunidos, Cristo vino, se puso en pie en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Donde quiera que yo elija poner la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Pero no solo eso. En aquella ocasión, un apóstol estaba ausente, el apóstol Tomás. Y él no quiso creer el testimonio que los demás le daban de la resurrección de Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Que se les apareció nuevamente. ¿Cuándo? El próximo domingo, Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después, y aquí es importante que aclare que los judíos, cuando contaban los días, ellos contaban el mismo día que estaba pasando como uno más. Por ejemplo, si yo voy a decir de aquí al martes, son 3 días, porque contaría domingo, lunes y martes. Así que el 8º día de la semana no es más que el próximo domingo. Y eso es algo que todos los comentaristas están de acuerdo. Así que cuando 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, Jesús llegó estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Otra vez la misma acción. Así que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, apareció a los discípulos por primera vez en ese mismo día y esperó 7 días para darle testimonio a Tomás. Él no se le apareció a Tomás ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, sino el primer día de la semana. Pero hay algo más. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos el primer día de la semana, dejando constituida formalmente la primera iglesia del mundo. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Si ustedes luego buscan en sus Biblias Levítico capítulo 23, versículos 15 al 16, verán allí que Pentecostés siempre se celebraba en el primer día de la semana. Pentecostés siempre caía en domingo, porque se contaban 7 semanas cumplidas después del último día de reposo de las fiestas de las gavillas. Se celebraba la fiesta de las gavillas, se contaban 1 sábado, 2 sábados, 3 sábados, 4 sábados, 5 sábados, 6 sábados, 7 sábados, y al día siguiente, es decir, el domingo, el primer día de la semana, se celebraba Pentecostés. En ese día se ofrecía al Señor los primeros frutos de la cosecha. Y en ese mismo día, la iglesia de Cristo cosechó sus primeros frutos de salvación a través de la predicación del Evangelio. En cuarto lugar,
vemos que al principio la iglesia en Jerusalén se reunía todos los días, en Hechos capítulo 2. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, ellos van asumiendo otro patrón. Y en Hechos capítulo 20, nosotros encontramos un dato importante. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, y eso es una forma técnica de mencionar muy probablemente la celebración de la Cena del Señor, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, si ustedes leen el versículo 6, se van a dar cuenta que Pablo había estado allí 7 días, se quedó en Troas. Lo que quiere decir que Pablo hubiera podido reunir a los discípulos el sábado, porque él estaba el sábado ahí. De hecho, hubiera sido más cómodo, porque él iba a partir al día siguiente. Sin embargo, ellos se reunieron el primer día de la semana para partir el pan. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, esto no era algo regional, dice Pablo, yo ordené lo mismo en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. ¿Ven la regularidad? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y fue hablando precisamente de ese día, el primer día de la semana, que el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, escribe en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y la gran mayoría de comentaristas entienden que Juan se está refiriendo exclusivamente allí al domingo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí se usa la misma construcción gramatical que Pablo usa en 1 Corintios capítulo 11 versículo 20 para hablar de la cena del Señor. La cena del Señor no es una comida común y corriente. Es una comida que está asociada, estrechamente vinculada con la persona de Cristo y con la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por eso es la cena del Señor. Y Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El comentarista Kistemaker dice respecto a esta expresión en Apocalipsis 1:10, este es el día de la resurrección del Señor. Y hacia finales del primer siglo, los cristianos habían comenzado a referirse a Él no como el primer día de la semana, sino como el día del Señor. Es el día dedicado al Señor, un día consagrado a Cristo. Termina la cita. Es por esa razón, mis hermanos, que este día se llama domingo. Eso proviene del latín domine, que significa del Señor. Y es interesante notar que Juan no tuvo que aclararle absolutamente nada a esas 7 iglesias de Asia Menor a quienes él envió originalmente el Apocalipsis. Él les dice a esas 7 iglesias, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, sin explicación, porque lo más seguro ellos iban a entender de qué estaba hablando Juan. ¿Por qué nos reunimos como iglesia a adorar al Señor en este día y no en otro?
Porque fue en este día que Cristo resucitó, porque fue en este día que Él se presentó a sus discípulos en más de una ocasión, porque fue en este día que descendió el Espíritu Santo para establecer formalmente la iglesia de Cristo, porque fue en este día que se llevó a cabo la primera predicación evangélica, la primera cosecha de salvación, el primer bautismo cristiano, porque solo encontramos evidencia en el Nuevo Testamento de que la iglesia se congregaba el primer día de la semana, y porque es acerca de ese día y no de ningún otro que Juan el apóstol se refiere cuando le llama el día del Señor. Somos una nueva creación en Cristo. Somos el producto de su obra redentora, una obra que fue completada cuando Cristo se levantó victorioso de la tumba el primer día de la semana. No había ninguna razón para que la iglesia continuara observando el día que conmemoraba la antigua creación y la antigua redención. Pero aún nos queda un argumento más, antes de traer algunas aplicaciones. Los padres de la iglesia post-apostólica confirman unánimemente esta enseñanza. Ahora, cuando yo hablo de los padres de la iglesia post-apostólica, nos estamos refiriendo a aquellos líderes que estaban guiando la iglesia de Cristo, que siguieron al frente de la iglesia de Cristo luego de la muerte de los apóstoles. Y yo debo aclarar aquí, mis amados hermanos, que las enseñanzas de los padres post-apostólicos no poseen para nosotros la autoridad que posee la Biblia. La palabra de Dios es nuestra única norma de fe y práctica. Sin embargo, es interesante notar cómo estas personas interpretaron las enseñanzas del Nuevo Testamento. Primero, porque algunos de ellos fueron contemporáneos de los apóstoles, porque ellos fueron testigos oculares de cómo la iglesia funcionaba durante el primer siglo, y algunos de ellos incluso fueron discípulos directos de algunos de los apóstoles. Los adventistas del séptimo día insisten en que fue Constantino quien cambió el día de adoración de sábado a domingo en el año 325 de nuestra era. Pero mis hermanos, esa declaración no es conforme a los datos históricos. Uno de los escritos más importantes de la era posapostólica, y por cierto, uno de los más hermosos, importante porque nos presenta un cuadro bastante vívido de lo que era la vida de la iglesia cristiana en esa época. Es un documento que está de hecho traducido al español, conocido como la Didaqué. Algunos datan la Didaqué entre el 96 y el 98 después de Cristo. Para aquellos que tomaron alguna vez síntesis del Nuevo Testamento saben que esa es la misma fecha que se le da al Apocalipsis de Juan. Es decir, que muy probablemente el autor de la Didaqué o fue contemporáneo con el apóstol Juan, o quizás vivió unos pocos años después. Escuchen lo que dice la Didaqué. Y en el día del Señor, su día especial, congregaos y partid el pan y dad gracias, confesando primero vuestras transgresiones para que vuestro sacrificio sea puro. Aquí hay un juego de palabras en el original griego, porque dice, en el día del Señor, y por eso algunos lo traducen, en el día del Señor, su día especial. Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, nació el 31, murió en el 107. Dice, no debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del Señor en el cual nuestra vida fue levantada. Y en otro lugar escribió, este es el día del Señor, el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días. Justino mártir, nació en el 100, fue martirizado en el 165. En uno de sus diálogos con un judío, dice que los cristianos no celebran las festividades judías ni observan sus sábados,
Pero en otro lugar escribió: en el día que llamamos domingo se realiza una asamblea de todos los que viven en la ciudad y en el campo, en la cual son leídas la memoria de los apóstoles y los escritos de los profetas. Por cierto, algo que nosotros hacemos en cada uno de nuestros cultos, leer regularmente la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice Ignacio: fue este día en el cual comenzó la creación del mundo y en el cual Cristo se levantó de los muertos. La epístola de Bernabé, alrededor del 130, dice: no son vuestros sábados presentes los que son aceptables para mí, sino el sábado que yo he hecho. Por esto también nosotros guardamos el día octavo para gozarnos, el día en que también Jesús se levantó de los muertos y, habiendo sido manifestado, ascendió a los cielos. Ireneo, discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, del año 130 al 195, en el día del Señor, cada uno de los cristianos guarda el día de reposo, meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. Tertuliano, 160 al 220 después de Cristo, dice: celebramos el domingo como un día de gozo. En el día del Señor pensamos que es incorrecto ayunar o aún postrarnos en oración, porque era una fiesta. Ellos les pedían a los cristianos que no ayunaran ese día, porque el ayuno va conectado con tristeza, y este es un día de gozo. Clemente de Alejandría, contemporáneo de Tertuliano, murió alrededor del 211. Dice: un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, la cual tomó lugar en ese día. Y yo no voy a seguir ampliando las citas. Yo creo que estas son suficientes para probar que no fue Constantino en el año 325 que hizo el cambio. De hecho, es interesante notar que estas citas que yo he traído provienen de lugares muy distantes entre sí, regiones muy apartadas: Antioquía de Siria, Palestina, Alejandría, Bitinia en Asia Menor. ¿Saben lo que eso indica? Que la práctica de congregarse el primer día de la semana era muy extendida a principios del segundo siglo. Es a la luz de esta evidencia que un historiador tan reconocido como Philip Schaff dice lo siguiente: la celebración del Día del Señor en memoria de la resurrección de Cristo data indudablemente de la era apostólica. Nada menos que el precedente apostólico puede explicar la observancia religiosa universal en las iglesias del segundo siglo. No hay, dice él, una sola voz de disensión. Una sola voz de disensión. Y en otro lugar escribió: la observancia universal y no contradicha del domingo en el segundo siglo solo puede ser explicada por el hecho de que ésta tiene su raíz en la práctica apostólica. Ahora, hermanos, ¿y qué tiene todo esto que ver con nosotros? Darnos la tranquilidad de que nos estamos congregando en el día correcto, ¿o hay algo más aquí? Yo creo que hay algo más. Y miren, si usted se olvida de toda la cita, de todo lo que yo he citado hoy, Tertuliano, Ignacio, la Didaqué, por favor no se olvide de esto que yo voy a decir ahora. No se olvide de esto. Mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos como iglesia el primer día de la semana, nosotros estamos celebrando una fiesta. Porque es el día que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué el Señor quiere que su iglesia conmemore ese evento cada semana? ¿Por qué? ¿Por qué celebrar semanalmente la resurrección
de nuestro Señor? Bueno, muy probablemente por todas las implicaciones de ese evento en la historia de la redención. Mis hermanos, ese fue el día de la tumba vacía, el día de la resurrección. Ese fue el día en que nuestro Señor Jesucristo fue vindicado por Dios el Padre y declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. En el primer sermón en Pentecostés, ese es un texto glorioso, el apóstol Pedro está predicando el evangelio y le dice a los judíos en el versículo 32, ustedes mataron al autor de la vida, a este Jesús sin embargo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios en la resurrección y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mis hermanos, este fue el día en que Dios el Padre hizo una declaración pública acerca del Hijo de su amor. Este fue el día en que Dios el Padre vindicó cada una de las cosas que Cristo dijo de sí mismo durante todo su ministerio terrenal. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por medio de la resurrección, Dios el Padre estaba diciendo, ese día, así es, escuchen a mi Hijo, porque Él y nadie más es Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 4 que Cristo según la carne era hijo de David, pero que fue declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Pero no solo eso, mis hermanos. Este no solamente fue el día en el que Dios el Padre vindicó públicamente a Dios el Hijo. Mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma que Dios el Padre aceptó su sacrificio. Y eso significa, mis amados hermanos, que todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los por venir ya fueron pagados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios el Padre aceptó eso. Dice en Romanos capítulo 4 versículo 25 que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados y seríamos hallados los seres más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, podemos llegar allí con toda seguridad, con toda confianza, sabiendo que ya no tenemos deudas pendientes con la justicia divina, porque el mismo Dios y Padre declaró públicamente haber aceptado lo que Cristo hizo a favor tuyo y a favor mío, resucitándolo de los muertos. Pero no solamente eso. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, asegura nuestra santificación. Mis hermanos, qué difícil es la lucha con el pecado día tras día, día tras día. Y a veces pensamos, ¿podré yo seguir corriendo la carrera con paciencia hasta el día de mi coronación? Ah, mi hermano, recuerda que Cristo resucitó de los muertos
Y porque Cristo resucitó de los muertos, ahora tú puedes crecer en santidad. Dice en el versículo 8 de Romanos 6, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Cristo se levantó de la tumba al tercer día, nosotros fuimos levantados juntamente con Él para vivir en novedad de vida. Una vida que, como veíamos esta mañana, es capaz de obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Nosotros podemos crecer en santidad. Nosotros no somos esclavos del pecado. ¿Saben por qué? Porque Cristo se levantó de los muertos. Pero no solo eso. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo asegura nuestra resurrección. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primer fruto, nosotros le seguimos detrás. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora bien, mis hermanos, yo me pregunto, ¿serían diferentes nuestros cultos de adoración que celebramos cada primer día de la semana si cada uno de los miembros de esta iglesia se preparara adecuadamente para adorar a nuestro Señor, considerando lo que estamos conmemorando en este día? ¿Sería diferente si nosotros tomamos tiempo antes de venir a la iglesia y decimos: oh Señor, este es el día en que Cristo fue vindicado? Oh mi Señor, este es el día en que por tu resurrección todos mis pecados fueron borrados. Mi Señor, este es el día en que porque tú te levantaste de los muertos, yo no tengo que estar esclavizado al pecado. Señor, este es el día en que porque tú te levantaste de los muertos, yo puedo estar completamente seguro que el día que me toque a mí partir, este cuerpo que se va a podrir en una tumba será llamado por tu voz y también resucitará en gloria. Yo me pregunto, si nosotros meditáramos en todo lo que este culto conmemora, ¿sería diferente nuestra fiesta de adoración? Mis hermanos, no vengamos por inercia cada primer día de la semana. No vengamos a la iglesia por costumbre. Lo que se está celebrando hoy aquí es algo inmensamente glorioso. El Señor resucitó. El Señor resucitó y al levantarse de los muertos fue exaltado por el Padre, confirmó el perdón de todos nuestros pecados, aseguró nuestra santificación y aseguró nuestra propia resurrección y glorificación. ¿Con qué espíritu deberíamos nosotros venir a esta fiesta cada primer día de la semana? Mis hermanos, nosotros adoramos a un gran Salvador. Él es glorioso, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de majestad. No vengas por inercia a esta fiesta de adoración. Prepara tu corazón. Medita en lo que estamos celebrando aquí. Porque lo que estamos celebrando aquí tiene que ver contigo y conmigo.
Lo que estamos celebrando aquí es la mejor noticia que alguna vez haya sido proclamada. Y aunque hayan pasado 2000 años y pasen 2000 años más, esta seguirá siendo la mejor noticia. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que aplique estas palabras en lo más profundo de nuestro corazón. Oh Padre bueno, ¿quiénes somos nosotros, Señor, para ser invitados a celebrar contigo esta fiesta cada primer día de la semana? Oh Señor, gracias por Cristo, gracias por nuestro precioso Señor y Salvador. Gracias, oh Dios, por haberlo resucitado de los muertos en este día. Gracias porque nuestra vida está ligada a la de Él. Oh, gracias, Señor, porque todos nuestros pecados fueron perdonados. Somos tan viles, oh Señor, en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y tú aceptaste ese precio, Señor, cuando levantaste a Cristo de los muertos. Oh Señor, gracias porque la resurrección de Cristo asegura nuestra santificación. Cuánta lucha tenemos día a día con el pecado. Gracias, Señor, porque algún día este cuerpo mortal que se duele, que sufre, que se cansa, que se distrae, algún día, Señor, este cuerpo de humillación será transformado conforme al cuerpo de la gloria suya. Alabado sea tu nombre, alabado sea Cristo, alabado sea nuestro precioso Señor y Salvador. Oh Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, somos débiles. Ayúdanos a vivir a la altura de nuestra vocación, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.